citando lo económico en cada lugar en particular, pero de verdad que preocupa y mucho, ¿no? Este parate económico que no permite afrontar los gastos y en particular, hablando del alquiler, se ha transformado en toda una preocupación y ustedes están trabajando en este sentido. ¿Me contás? Sí, sí, obviamente. Incluso esos datos son de datos de abril. Sí. Nosotros hicimos una encuesta en mayo y los datos que surgieron fueron aún más Claro. preocupantes de lo que recién comentabas. En Córdoba casi el 60% de los inquilinos no había podido pagar el alquiler, comparado con el 43% que recién comentabas. Y la encuesta también incluía dos o tres cuestiones que realmente también clarificaban y ponían un poco en discusión la situación real que hoy están viviendo los inquilinos, que por un lado, que casi el 80% de los inquilinos de Córdoba vio reducidos sus ingresos Claro. desde el inicio de esta cuarentena. Por un lado, el 50% de ese 80% recibió menos ingresos y por el otro lado, casi el 30% dejó de percibir Claro. ingresos. Y otra de las cuestiones que también preguntamos es cómo estaba haciendo los inquilinos para poder afrontar esta merma de ingresos, y el 38% respondía que se estaba endeudando, con lo cual demuestra una situación muy crítica. Por eso nosotros con estos datos fuimos a plantearle a la ministra dos cuestiones necesarias. Por un lado, el tema de la necesidad de que se extienda el decreto de alquileres que hoy se encuentra vigente hasta el 30 de septiembre, por lo menos que haya una extensión hasta marzo, Claro. porque creemos que esta situación no va a mejorar de acá a marzo, de acá a septiembre por lo menos, que necesitamos y entendíamos muchos inquilinos que esta medida sanitaria del aislamiento acompañamos la decisión que tomó el gobierno nacional, pero bueno, obviamente el hecho de no poder salir a trabajar y generar esos ingresos terminó siendo una escalada en endeudamiento que necesitamos que el Estado avance y que dé una respuesta en este sentido. Por Claro. eso es que, si bien celebramos el decreto que se firmó hace casi un mes y medio, pero la respuesta no puede ser que como inquilinos nos sigamos endeudando. Hemos visto distintas iniciativas o medidas paliativas para muchos sectores económicos, ya sea afrontar gastos o salarios o distintas iniciativas o subsidios, y creemos nosotros que por eso también se tiene que empezar a hablar de un alquiler social o en su defecto empezar a discutir algún tipo de subsidio para aquella gente que hoy no está pudiendo pagar el alquiler. Claro, tal cual. Y en este sentido le hemos trasladado esta iniciativa y esta preocupación a la ministra, pero también por una cuestión real. O sea, es muy difícil y muchas veces se compara esta situación con la situación que hoy viven los propietarios, que los propietarios, estos son los ingresos para los propietarios, etcétera, pero me parece que en esta situación hoy un inquilino que no puede pagar el alquiler es un inquilino que está eligiendo darle de comer a su familia antes de pagar el alquiler, Claro, y no optimizar por sus esa ingresos. elección Digo, y no optimizar por sus ingresos. tener. Sí, sí. Eh, no, capaz que tengas alto el volumen así. Digo, que quien tiene que pagar el alquiler y a lo mejor no tiene mayores ingresos, los tiene que optimizar. Entonces está decidiendo dónde va a poner ese dinero mínimo que le ingresa, ¿no? Sí, obviamente, incluso por eso esta decisión de no poder pagar el alquiler, porque este decreto no es que invita a los inquilinos a no pagar ni los aumentos ni los alquileres, sino que plantea que si no está dentro de las posibilidades, que de alguna manera pueda no tener que elegir quedarse sin un techo en una situación, en una pandemia, porque hay algo que nosotros venimos y le transmitimos a la ministra. Es imposible cumplir una cuarentena si no se tiene un Claro, techo. ¿Cómo claro, me voy tal a cual. quedar en casa si no tengo un techo? Paradójico es Y en paradójico. ese sentido un poco, exactamente, y en ese sentido creemos nosotros que estas dos propuestas
tienen que ser escuchados por el gobierno nacional, independientemente de la discusión que se viene el día de mañana en el Senado de la ley de alquileres, que para nosotros también es una lucha que venimos discutiendo y teniendo hace más de 5 años, y que bueno, capaz que el día de mañana podamos tener por fin una ley de alquileres después de 35 años que en Argentina no se discute una ley. Y en este caso, Maxi, ¿cuáles serían los puntos más relevantes de la ley y que ustedes están apoyando? Que serían como una respuesta, bueno, los ¿no? puntos... Sí, los puntos más importantes son, por un lado, se eleva el plazo mínimo de 2 a 3 años, brindando de alguna manera una cierta estabilidad para aquellos que alquilan. Por otro lado, se establece una forma única de aumento de alquiler, donde ya no determine el propietario cuánto se aumenta de alquiler, sino que los aumentos son, por un lado, de manera anual, no por un plazo distinto, y segundo, ese aumento va a regir en base a un parámetro objetivo que va a surgir entre partes iguales entre inflación y salario. Es decir, que si la inflación es de un 25%, de un 20% y los salarios aumentan un 10%, bueno, el alquiler a nivel anual para el otro año va a aumentar un 15%. Claro, esto permitiría regular el mercado. Digo que esto va a permitir, ¿sí?, de alguna manera regular el mercado. Sí, obviamente, lo principal es intentar por estas dos circunstancias es tratar de eliminar la especulación inmobiliaria que hoy existe. Totalmente. En base a una cuestión muy real que es la necesidad de vivienda y el déficit habitacional que hay en Argentina. Nosotros, una de las discusiones que teníamos y que planteamos en las distintas comisiones era que siempre se pone sobre la mesa que es un contrato entre particulares y un contrato entre iguales. Y bueno, y la verdad que uno cuando no tiene un techo donde vivir o un lugar donde vivir puede generar algún marco de negociación, pero en algún momento tiene que ir a un lugar o tiene que firmar algún contrato, tiene que irse a vivir a algún lado. Entonces, si todo el mercado tiene unas pautas, porque está concentrado, tiene esas pautas, y bueno, la verdad es que es muy difícil sentarse a negociar. Por eso es que creemos nosotros que es importante que el Estado tome una participación activa en este sentido y que más que todo empiece a regular a favor del más débil, que nosotros consideramos que somos los inquilinos. ¿Se ha creado el Programa Nacional de Alquiler Social? ¿Esto es ya toda una realidad? Bueno, ese programa está incluido en la ley. Es un programa que va a estar a cargo del Ministerio de Vivienda de la Nación, estaría a cargo del Ministerio de Vivienda de la Nación, y nosotros creemos que es una instancia importantísima porque para nosotros brinda cierta cobertura a situaciones que a nuestro entender son sectores vulnerables, o sea, es para los jubilados en algunos casos, sectores vulnerables o sectores más relegados en la sociedad. Incluso también se planteó, y fue una de las incorporaciones, la discusión de aquellas mujeres que hayan sufrido violencia de género, y bueno, en ese sentido también creemos importantísimo este programa que brinda de alguna manera distintas instancias para poder acceder de una manera mucho más igualitaria a la vivienda. Incluso en este sentido hay distintos puntos también que son importantes de la ley, que son, por ejemplo, una discusión que históricamente hemos tenido todos los inquilinos, que es quién paga los impuestos. Bueno, a partir de esta ley, los impuestos van a ser a cargo del propietario, como así también la discusión de las expensas extraordinarias. Las expensas extraordinarias también van a ser a cargo del propietario y establece una clara diferenciación entre qué son expensas extraordinarias y qué son expensas ordinarias. Y por último, que para mí es muy importante, no solo el tema de las garantías, que ahí capaz que les comento un poco cómo sería el nuevo sistema, pero más que todo con respecto a las renovaciones. Establece un plazo de 90 días de anticipación donde cualquiera de las dos partes puede intimar a la otra para que se sienten a discutir las nuevas condiciones del contrato. Y esto nos permite a nosotros una mayor
tranquilidad y nos permite también sentarse a discutir con más tiempo las nuevas condiciones del contrato, porque nos pasaba muchas veces que nos dicen que nos quieren renovar, pero después nos encontramos con condiciones que eran muy distintas a las originales o con aumentos de alquileres mucho más altos de lo que uno esperaba, por lo tanto quedamos en una situación de transición donde tenemos 15 días para salir o buscar otro lugar, dejar el lugar donde estábamos, y bueno, entre idas y vueltas terminábamos aceptando esa condición por una cuestión netamente de tiempo. Entonces, bueno, un poco la ley viene a subsanar esta situación. Lo que nos juega una mala pasada en la Argentina es la inflación que hay, ¿no? Que a veces eso no se puede prever demasiado, ¿no? Pues es una cuestión de tiempo, pero a veces lo que también juega es el tema de la inflación que te juega en contra, ¿no? Que no sé si se puede prever eso. Bueno, lo que ha pasado muchas veces, por lo menos a lo largo de estos 4 o 5 años de discusiones, que en la Argentina, por lo menos los sectores más concentrados a nivel económico, siempre tratan de especular con lo que puede llegar a ser la inflación. Y un poco la ley viene a subsanar y a cortar de raíz esta situación, porque pasaba muchas veces que había muchos aumentos de alquileres que se daban, y que no se terminaban trasladando en la realidad. Es decir, había en el año 2018 se seguían firmando aumentos por encima de la inflación. Y en esto creemos nosotros que busca de alguna manera darle una mayor estabilidad, porque también ha pasado, y esto no hay que negarlo, ha pasado situaciones en las cuales se han fijado aumentos de alquileres y la inflación fue por encima de esta situación. Pero bueno, ahí dice el inquilino o plantea el propietario, bueno, pero en este caso el inquilino ganó. Pero el tema es que cuando se sientan a negociar las nuevas condiciones o la renovación, encontramos aumentos entre un contrato y otro entre un 30 y un 40%. Entonces, y un inquilino no puede afrontar un aumento de esa manera a nivel exponencial. Entonces, bueno, un poco la idea es que nosotros seguimos insistiendo de que este proyecto de ley viene a cortar la especulación inmobiliaria de aquellos grandes desarrollistas. Ahora, aquel propietario o aquel trabajador de clase media, o que muchas veces plantean en términos de algún trabajador o jubilado que con sus ahorros pudo tener 1 o 2 propiedades y con eso está generando, alquila y tiene su rentabilidad, a este sector pequeño, al pequeño inversor, al trabajador de clase media, no lo va a afectar, es más, lo va a beneficiar, porque le va a dar una mayor tranquilidad. Es imposible hoy, para comentarte algo más en concreto, hoy cualquier tipo de renovación que se está haciendo en Córdoba te están pidiendo un aumento semestral de un 18%. Claro, ¿qué pasa con la gente? Sí, Maxi, ¿qué pasa con la gente que en este tiempo de cuarentena se le está venciendo el contrato? ¿Hay algún tipo de plazo? ¿Se tiene alguna consideración? Acá nos llega un mensaje y dice, a ver, todavía no se me venció el contrato, ya me ofrecieron en alquiler la casa. Lo que digo, jamás dejé de pagar, bueno, mi alquiler, ni la luz, ni el gas. Hay gente que no pagaron el alquiler y no los pueden desalojar. ¿Se puede desalojar? ¿No se puede desalojar? Porque este es un tema también importante. Si se nos vence en este año o en estos meses el contrato, ¿qué se puede hacer y qué no? Bueno, lo que establece hoy en día, y es como te comentaba al principio de la nota, nosotros obtuvimos un decreto de alquileres que establece distintas condiciones y distintas garantías. La primera, todo esto al 30 de septiembre, ¿sí? Y bueno, volvemos a insistir que creemos nosotros y es importante que empecemos a empujar para que se extienda este decreto. Pero bueno, el decreto plantea hoy en día que hasta el 30 de septiembre no se pueden desalojar por falta de pago. Aquel contrato que se haya vencido, o como por ejemplo esta inquilina que acaba de escribir que dice que se le venció el contrato o se le está por vencer el contrato, tiene la posibilidad y el derecho de exigir la prórroga de manera automática hasta el 30 de septiembre, en las mismas condiciones en las cuales tenía el contrato anterior, es decir, sin pagar comisión, sin pagar ningún gasto ni menos ningún tipo de aumento.
Eso es importantísimo para tenerlo en cuenta. Y además, otra de las cuestiones que también plantea el decreto es, en el caso de que, volvemos a insistir, en la posibilidad de que un inquilino no pueda pagar, ya sea el alquiler o en su defecto los aumentos de alquileres, tiene también, el decreto establece la posibilidad de que esas deudas las pueda pagar entre 3 y 6 cuotas, lo que sean los alquileres en sí, entre 3 y 6 cuotas, según la tasa que fija el Banco Nación para los plazos fijos. Y en aquellos casos que puedan pagar el alquiler, pero que no estén pagando los aumentos de alquileres, son también a partir de octubre entre 3 y 6 cuotas, pero en estos son sin interés. Es importantísima esta situación, más que todo también porque brinda un paraguas y una contención para que también aquellos inquilinos que hoy por el aislamiento no han tenido la posibilidad de buscar otro lugar, tengan el tiempo suficiente para ir a buscar otra vivienda o para ir a ver otros contratos, o en su defecto para que hasta tanto esto se pueda llegar a estabilizar, por lo menos hasta septiembre, tener asegurado el techo y tener asegurado su casa. Sí, y me parece que, como bien decís vos, se va a tener que pedir que este plazo se extienda necesariamente porque todavía no se pueden flexibilizar muchas actividades y muchos trabajos todavía no se pueden poner a generar el ingreso necesario, entonces me parece que se va a tener que extender este plazo, ¿no? Más allá de septiembre. Sí, nosotros creemos que en este sentido es importantísimo, como recién los datos que comentaba, nosotros hemos largado también la encuesta de junio, porque ahí también estamos relevando otros puntos a ver si están recibiendo algún tipo de subsidio o qué ha pasado con aquellos inquilinos que han perdido el trabajo. En la encuesta de mayo nosotros consultamos si algún miembro del hogar había perdido el trabajo y en este sentido casi el 35%, casi el 30% de los encuestados dijo que había perdido el trabajo de un familiar, con lo cual hace que realmente sea más crítica la situación estemos yendo a una situación muy, muy complicada, y por eso es que necesitamos que se extienda este decreto y que se extiendan los beneficios de este decreto para poder brindar una cierta salida a nivel y tranquilidad económica a aquellos inquilinos que, vuelvo a insistir, siempre han intentado cumplir sus obligaciones, que en este caso nadie ha podido prever esta situación, y por lo tanto para nosotros creo que tiene que ser una situación que se tiene que tener en cuenta para poder brindarle esa tranquilidad a esas millones de familias que hoy en la Argentina no están pudiendo tener un techo propio y están alquilando. Maxi, ¿ustedes brindan algún tipo de asesoramiento? ¿La gente se puede comunicar con ustedes? Nosotros tenemos distintas vías, ya sea una página de Facebook, que es Inquilinos Córdoba, también tenemos el mismo nombre en Instagram y en Twitter. Creemos que desde ahí nosotros estamos brindando todo el tipo de información para que todos los inquilinos sepan cuáles son las situaciones y los derechos que tienen. Creemos e insistimos, uno de los pilares del abuso inmobiliario que hay en la Argentina es que muchos inquilinos no sabemos cuáles son nuestros derechos. Por lo tanto, para nosotros es importantísimo que se puedan sumar a la página y que también se sumen a las distintas iniciativas, tanto como el decreto de alquileres, como esta encuesta, que es importantísima que se puedan sumar para tener datos más concretos para estas discusiones. Creemos que se vienen momentos muy difíciles y por lo tanto necesitamos el acompañamiento de todos, porque obviamente entre unos pocos no vamos a poder. Claro. Digo, ¿cómo hace la gente para participar de esta encuesta? ¿La van a hacer seguramente de manera virtual? Sí, es de manera virtual. Hay un link en la página de Inquilinos Córdoba de Facebook. Ahí está fijado en la parte superior. Ahí contestan una encuesta bastante simple, totalmente anónima. Y bueno, al último le pedimos un mail por las dudas que quieran recibir algún tipo de información, pero el objetivo más que todo es recabar la situación que cada uno está pasando en este momento desde el inicio de esta pandemia y los efectos que está teniendo en la vida de cada inquilino o inquilina.
Bueno, un tema más que necesario, que se pueda charlar, que se pueda estar asesorando también. Me parece que el trabajo de ustedes es más que satisfactorio, el que están realizando en este momento donde hay mucha gente angustiada, preocupada por el parate económico que ha producido esta pandemia, con todo lo que implica el no poder afrontar los gastos y endeudarse cada día más. Y esto tiene que ver puntualmente con aquellos que están alquilando, aquellos que se les vence el alquiler, otros que a lo mejor tienen que, bueno, rever cómo van a pagar los servicios. Está muy complicado el tema y me parece que el servicio que ustedes brindan a través de la asociación es más que necesario en este momento. Así que vamos a estar promoviendo la página, como bien decías, Inquilinos Córdoba, para que la gente se pueda comunicar con ustedes y pueda también expresar cuál es su situación, su realidad, pueda participar de la encuesta y pueda asesorarse fundamentalmente. Maxi, muchísimas gracias, nos pareció más que válido poder hablar con vos. Vamos a estar en contacto, para una próxima nota, en función de saber si se extiende el plazo o no, de lo que dictamina este decreto, para saber también si se aprueba la ley de alquileres, ¿te parece? Para que nos tengas informados en este sentido. Sí, con todo gusto, y bueno, les agradezco a ustedes y a la radio, porque para nosotros es importantísimo poder, realmente no tenemos la posibilidad de llegar a todo el mundo, y a través de los medios nos permite llegar a cada uno de los inquilinos y inquilinas en toda la provincia de Córdoba y del país. Así que bueno, agradecemos también este espacio que nos han dado para poder hablar sobre un tema que obviamente nos preocupa y que necesitamos que se empiece a dar respuestas que esperemos que se den en el día de mañana, y que bueno, que seguiremos discutiendo otras cosas que creemos que también son importantes, como por ejemplo que la comisión inmobiliaria la pague el dueño. Totalmente. Gracias, Maxi, ha sido más que valiosa la nota y toda la información que nos has brindado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La palabra que ustedes escucharon entonces es del presidente de la Asociación Civil Inquilinos Córdoba, es Maxi Vitar. Agradecemos a quienes nos acompañan publicitariamente en nuestro programa Aptitud en Las Perdices, en Villa María, telefonía celular, tecnología también, Municipalidad de General Deza, servicios de peluquería de Soraya Celada, Génesis Mujer y también AGD Alimentos Naturales.